Soy Margarita Zavala, soy mexicana. Nací en una familia de clase media. Soy la quinta de 7. Así es que desde un principio aprendí a vivir lo que era compartir, lo que era bien común. A ella, como a todos nuestros hijos, los dejamos en absoluta libertad para estudiar o para trabajar, incluso para meterse en la política, pues tenían libertad. De mis padres recibí sobre todo una vida de congruencia, un gran ejemplo, que hablaban de honestidad y eran honestos, que hablaban de trabajo y trabajaban, en el sentido de la vida, en el sentido de tu comunidad, de amar al prójimo. Que íbamos cada año a trabajar con los indígenas. A mí me encantaba cuando llegaban a las 8 de la mañana y decían, vengo por mi piona. Y su piona eran las alumnas de la escuela que iban para allá a trabajar con ellos de sol a sol. Llegaba Margarita muy cansada con todas sus compañeras, pero felices de haber servido, de haber trabajado. La Libre fue un excelente estudiante, de primeros premios y primeros lugares a toda hora. Estuvimos en el mismo salón y desde ahí mi admiración por Margarita pues fue creciendo, ¿no? Algo que ella tenía es un sentido de disciplina, creo que viene mucho de su familia. Margarita siempre fue muy dedicada en el estudio y de los mejores promedios que tuvo la generación. Ella sacó de promedio toda la carrera en esta escuela 9.7 y para sacar ese alto promedio en esta escuela es excepcional. Los 19 días de haber empezado clases, fue el temblor del 85, ese yo creo que fue algo que nos marcó a todos de por vida. Uno de los mayores impactos que recuerdo de Margarita es cuando me dijo, sí, yo estoy aquí ayudando, no sé qué, no te quieres venir, estoy aquí en el parque del Seguro Social, en donde estaban pues, todos los cadáveres. Entendías esa sensación de urgencia humana y me tocó hacer eso, amortajar cadáveres y leer también los nombres para la gente que venía a buscar. Donde pudo dar una mano, una ayuda, ahí estuvo presente. Yo creo que esa ha sido como una de las características más importantes de Margarita, ¿no? O sea, siempre estar puntual y presente en los lugares en donde algo se requiere, ¿no? Primero ahí vi de la enorme capacidad que tenemos los mexicanos en darnos la mano y de responder, pero también de la enorme debilidad del Estado para organizarnos. No había cumplido los 16 cuando andaba ya con la inquietud de qué eran los partidos y qué a cuáles. Y cuando estuvo en el PAN me dijo, pues me gustó el de ustedes. Bueno, pues qué bueno. Yo entré a Acción Nacional a los 16 años, pero por supuesto ahí recibí toda la historia de don Manuel, de don Efraín y al mismo tiempo la historia del PAN, donde yo podía expresarme y donde yo coincidía con la lucha, con una lucha democrática. Y era ávida de conocimiento de todo lo que tuviera que ver con la política, con el partido y sobre todo con el tema de las mujeres. Ya con Carlos Castillo de jefe nacional se hizo un concurso de ensayo en relación con el tema de mujeres. Y finalmente ella obtiene el primer lugar. Iban mujeres de todos los partidos a Beijing, ¿no? A participar en este foro tan importante. Y no solté el tema de mujeres, porque las políticas públicas que se dirigían a las mujeres tenían un efecto directo en la familia y fue realmente un cambio en términos de igualdad. Me encantaba que estuviera una mujer trabajando tanto en un partido político. En ese sentido, Margarita destacaba sobre las demás. Ella después es asambleísta por 3 años aquí en la Asamblea del DF. Era el momento en que estábamos aprobando la ley para la formación del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas veces nos reunimos las dos a revisar la iniciativa de ley que íbamos a presentar. Tuvo que llegar el año 2000 para que Vicente Fox
pudiéramos con él aprobar la iniciativa de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Pero su ley tiene todo el espíritu de Margarita. En mi estado somos 570 municipios, 417 bajo el sistema de usos y costumbres. Más de 100 de ellas las mujeres todavía no pueden ejercer su libertad. No era el votar y ser votadas. La lucha se había convertido ya de que las mujeres fuesen visibles desde su entorno de su familia, desde su entorno de su comunidad. Fuimos a la explanada municipal y fue la primera vez que un grupo de mujeres pudimos entrar al palacio de nuestro pueblo a través de ella. Llevó lo más valioso, nuestro derecho, y a raíz de eso, pues en 2010 se logró una reforma en la Constitución de mi estado para que nadie le diga a una mujer que por el hecho de ser mujeres no podemos tomar nuestras decisiones. Como se escribe al comienzo de una nueva historia para Quiegolani, para Oaxaca, para México. El haber estudiado el derecho y luego dar la clase es una cosa preciosa, es una experiencia estupenda. En ese entonces ella era diputada federal, pero para mis compañeros y para mí era nuestra profesora de Derecho en prepa. Y todos éramos muy escépticos del gobierno, de los funcionarios públicos, de la gente que se metía a la política. Y Margarita nos cambió esa perspectiva de la gente en el gobierno. Y ella llegaba siempre a animarnos y a explicarnos lo que era el derecho mexicano, lo que era el régimen jurídico mexicano. Y eso a los jóvenes en ese entonces pues, nos motivaba mucho. Y yo te diría que gracias a esa clase muchos nos volvimos abogados. Además de compañera del presidente, me parece que fue una pieza clave, tanto en el proceso de la campaña como ya en la presidencia de la República, ¿no? Y como primera dama yo creo que estuvo más en contacto con los problemas reales del país. Ella se ha interesado muchísimo por estos niños migrantes que se van solitos y que corren muchísimos riesgos, ¿no? Las madres están allá y hay parientes que mandan a los niños solos, luego las autoridades los regresan, se quedan en un limbo. Ella se da cuenta que en la frontera la migra o el gobierno de Estados Unidos está dejando, así cruzando el puente, miles de chavitos cada año sin papá, sin mamá, sin hermano y algunos hasta de 7 años de edad. Y la verdad, unas historias dramáticas. Y ella se mete con todo y empieza a desarrollar no solo desde el plano humano de primera dama, sino desde el plano legal e internacional, el tema de niños migrantes no acompañados. Y ya después de ella se arma pues, toda una campaña que entonces obliga a las agencias americanas a no entregar a los niños sin compañía, por ejemplo, que obliga también a los gobiernos a tener mecanismos que puedan reencontrar a los chavos con sus familias. Todo ese problema se empieza a resolver. Y lo que ocurre después de esto que yo veo que hizo Margarita es que en el mundo se empieza a replicar el análisis de este tema. No se me ha de olvidar la primera inundación en Tabasco y eso, Margarita estaba ahí todo el tiempo, todo el día, ayudando a las personas sin importarle mojarse, enfriarse, no comer nada. Villahermosa estaba inundada y entonces rápidamente, aparte de las acciones del gobierno y del ejército, creó una red de apoyo en donde consiguieron libros, mochilas, útiles. Básicamente se enfocaron en las escuelas. Y cuando tú llegas al deporte adaptado, por triste que parezca, no tienes ningún apoyo. Había muchas injusticias. Eran pocos los que tenían estudios, eran muchos a los que se les pisoteaban sus derechos, como si nos estuvieran haciendo un favor por entrar al círculo del deporte adaptado. Y fue increíble, cuando estuve en Los Pinos, ver que la persona que nos recibió era nada más y nada menos que la propia licenciada Margarita Zavala. Le llevamos todos los documentos y a los 8 días o 10 días citó a todos los organismos que tienen que ver con grupos vulnerables en CONADE. Se creó el primer fideicomiso que cubre las necesidades, viajes, uniformes y becas que tenemos también los deportistas paralímpicos. Otra de las cosas muy importantes fue la ley de inclusión para las personas con discapacidad. Y gracias a ella, hoy existe esa ley de inclusión. La política es un camino para servir a los demás, para generar bienes públicos. Y tiene que hacerse
con honestidad, tiene que hacerse con compromiso y por supuesto como presupuesto fundamental, pues con amor a la patria. Y ese elemento de dignidad en la política lo tenemos que poner otra vez en la mesa, porque es la que nos permite hablar de libertades, hablar de instituciones fuertes, hablar de política pública, hablar de desarrollo. El bien común no se hace a base de despensas, pero no se hace a base de mantener la pobreza para asistirla. Se hace a base de sacar de la pobreza al otro. Y Carlos Castillo nos lo recordaba muchas veces. Si nosotros tenemos que ponerle a México no solo el corazón patriótico que nos mueve a ser solidarios, a ser generosos, a darnos la mano, a luchar por los demás, a invertir nuestro tiempo. Tenemos que ponerle también la inteligencia. Y tiene que ver con preparación. Me parece que México está viviendo una encrucijada fundamental que va a definir nuestro destino en las próximas generaciones, que es qué tanto México va a ser un país de leyes. Para esa tarea se requiere alguien que tenga autoridad moral, que tenga firmeza, que tenga conocimiento profundo de lo que es el derecho y de las razones del sistema jurídico. Margarita es un líder nato y es muy inteligente. Pero yo sentí que ella volvía la política al pueblo, que le regresaba un lenguaje. Y hoy México necesita reconstruir la esperanza. Creo que es una persona que cree todavía en un México posible en el que vivamos todos felices con una distribución de la riqueza más equitativa, con una educación mucho más profunda. Todo tipo de grupos, todo tipo de organizaciones te van a reconocer el liderazgo de Margarita. México está maduro para tener un gobernante de la personalidad de Margarita. Un gobernante comprometido, un gobernante honesto, un gobernante con sensibilidad. ¿Por qué quiero ser presidenta de México? Quiero ser presidenta para que cada mexicano se vuelva a sentir orgulloso de su patria y de quienes lo representan. Para que el resto del mundo nos vea con amistad, con admiración y respeto. Quiero ser presidenta de México porque quiero un país donde le vaya bien a quien hace el bien y busque el bien. Tenemos que lograr que ser honesto deje de ser un acto heroico y convertirnos en una sociedad que premie el mérito, la innovación y el trabajo. Quiero ser presidenta para servir un pueblo libre, para reconciliar nuestras diferencias, para encabezar un gobierno valiente y justo que le devuelva a México la esperanza y a cada mexicano su dignidad. Las próximas elecciones en México nos plantean una encrucijada: apostar al futuro o al pasado, enfrentar los retos del mañana o esconderse en el ayer, entre la cerrazón o la apertura. Apuesto por el futuro, por un futuro de luz, por un futuro en donde todos quepamos, en donde todos seamos libres, en donde todos seamos fuertes. Por supuesto que los retos no son fáciles. El mundo se reordena y nosotros debemos decidir nuestro lugar en él. Pero antes hay que poner la casa en orden. Yo voy a poner la casa en orden. Quiero ser presidenta porque conozco a México. Y no aprendí lo que es México leyendo planes de gobierno o con frases políticas, sino en la vida real, subiéndome al metro, caminando por las calles, ayudando a los demás, exigiendo en la plaza pública la libertad de expresión, litigando en tribunales, enseñando en los salones de clases. Para mí, ver por los demás es una obligación. Ver por los demás es mi manera de ver la vida. El México del futuro está en cada uno de nosotros. Yo voy a trabajar por un mejor futuro para todos.